¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a un capitulillo más. En el vídeo de hoy os voy a comentar unos cuantos detalles de los que me he dado cuenta de la nueva BMW R1300 GS que acaba de salir al mercado. El otro día fue presentada, he podido acudir al concesionario de mi zona a verla en directo, me han dejado grabar los vídeos y yo, que soy muy detallista y muy observador, me he dado cuenta de muchos detalles que me han gustado muchísimo y me encantaría compartirlo con vosotros. Por eso el vídeo de hoy. El cambio más significativo y controvertido de esta nueva serie de GS ha sido el faro delantero, abandonando el famoso faro asimétrico para traernos este faro que recuerda un poco al de los Porsche 911. He de decir que en persona el faro gana muchísimo y ya en el mismo concesionario se ve que tiene una potencia de iluminación más que considerable. Aún así sigo con las ganas de conocer la diferencia entre el faro normal y el Matrix LED, que yo supongo que el Matrix LED ayudará a iluminar las zonas oscuras a la hora de tumbar. Un detalle que me ha gustado muchísimo son los intermitentes en los paramanos, que por cierto iluminan muchísimo. Asomándome por el eje trasero, parece ser que el muelle del amortiguador trasero es de mayor grosor, y un detalle que me ha gustado muchísimo ha sido ver que han movido el depósito del líquido de frenos trasero a otra localización para evitar así el problema bastante recurrente en las R1250 GS, y es que se calentaba el líquido de frenos por culpa del escape, generando burbujas en el propio circuito de frenos y dando problemas de que se hundía el pedal de freno trasero. También podemos ver que el amortiguador de dirección ha sido desplazado a una zona superior para estar más protegido. Mi sensación es que la marca ha dado un salto en calidad de acabados, con muchísimos detalles metálicos que denotan calidad. También me ha sorprendido ver el sistema de amortiguación de vibraciones en el anclaje del top case, tal y como lleva Triumph desde hace más de 10 años. Y como una de las novedades principales de esta nueva serie, la inclusión de una toma de corriente en las maletas originales y cierre centralizado. Aquí podéis ver el conector de dicho sistema, el cual viene con una tapa en caso de no tener la maleta instalada. Como os he dicho, se nota una mejoría en la calidad de acabados y como prueba de ello es la pata de cabra, los reposapiés, palancas de freno y cambios y el caballete central. La pata de cabra deja de ser un simple tubo de acero para convertirse en una pieza de aluminio. El caballete destaca por añadirle un sistema retráctil a la extensión donde se pisa para elevar la moto y así no volver a molestar al tomar una postura de conducción más deportiva con las botas más hacia atrás. Además, le han añadido una tapa protectora de plástico para que las piedras del asfalto no dañen la pintura del caballete y este no se oxide, como también pasaba en la 1250. También han repensado el aislamiento del cardan, pieza que ha dado muchos quebraderos de cabeza a BMW debido a los problemas de oxidación del cardan y generando situaciones peligrosas. Se ve que la goma agarra mucho más fuerte y con más consistencia contra el bastidor, por lo que será mucho más difícil que llegue a entrar agua. Tanto el motor como el subchasis comparten la misma textura en la pintura, un acabado interesante el cual me da que pensar que no será fácil de reparar en caso de roce. Sobre el subchasis se ha hablado mucho y aunque cada modelo de GS cambie de color, no se trata de tapas de plástico, sino de aluminio con diferente pintura. Y ver un protector de goma en el subchasis para los roces de la bota me dice que la marca se ha dado cuenta de lo que os comento de la reparabilidad de la misma. Como curiosidad, desaparece el típico tapón de llenado de aceite del propio cilindro para colocarlo en el bloque. El asiento ahora está dividido en dos texturas, haciendo que la central acompañe al depósito y cumpliendo así la función de protección para la pintura. Una vez te subes a la moto sorprende el cambio de posición de los cilindros, ahora se antojan más alejados de las piernas y menos asimétricos. Este último un detalle que llamaba muchísimo la atención en la 1250, ya que la sensación era de tener el cilindro derecho muchísimo más cerca de la pierna que el cilindro izquierdo. En las manetas también nos encontramos un nuevo sistema de regulación con una pestaña y lo que me han parecido que eran 3 posiciones. Es un sistema bastante más rápido que el anterior para ajustarlas. En cuanto a las piñas, son muy similares a las de la anterior versión.
con la excepción de dos nuevos botones configurables. Uno es un botón que lanza un menú y el otro es un botón de 2 posiciones arriba y abajo. Un toque corto en el del menú abre la pantalla del menú y un toque largo ejecuta la función para la que se ha programado. En el menú, indicado con un punto, veremos qué función tienen los botones de arriba y abajo, y con el símbolo Hold veremos la función del toque largo del botón de menú. Poder adecuar la altura de la cúpula desde un botón, la verdad es que se hace muy cómodo. El botón de encendido de la moto se mueve a la piña derecha para dar paso al sistema de amortiguación del manillar, el cual parece que ahora lleva una especie de silent block. Además del USB del compartimento del depósito, también tenemos una toma de mechero junto a la pantalla. La cúpula también dispone de 2 posiciones de montaje para adecuarse mejor a la altura del piloto. Bueno riders, hasta aquí este vídeo de los detalles de la nueva BMW R1300 GS. Subiré aparte otro vídeo con todos los menús y ajustes de la pantalla que me ha parecido muy interesante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejar un comentario, un me gusta y suscribiros. Un saludo y buena semana.